puede estar sentadito ahí, inclinar su rostro, cerrar sus ojos un momento y me acompaña en oración. Mi Dios, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar al cual fue provisto para tu gloria y tu honra. Pedirte, Señor, que este tiempo que vamos a exponer tu palabra, Señor, que tú puedes, mi Dios, darnos un corazón sensible, Señor, no solamente para escuchar, no solamente para retener, sino también para poner en práctica, Señor, lo que tú nos vas a enseñar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy le damos una vez más, estoy muy agradecido al Señor por el privilegio. Para mí realmente es un privilegio poder estar acá, poder tener este tiempo y poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo donde vamos a juntos aprender acerca de la palabra del Señor. En esta mañana yo quiero que usted y yo analicemos un punto, analicemos un tema que nosotros quizás conocemos, y el título para aquellos durante estos días que he estado acá le he dicho que aparte de su Biblia usted traiga un lápiz y un cuaderno, y le he dicho esta frase: porque más vale un lápiz viejo que escriba que una mente nueva que olvida. Si nosotros escribimos, podemos tener más facilidad de recordar las cosas. ¿Okay? Hoy, para aquellos que les gusta anotar, pueden anotar el título de la enseñanza en esta mañana. Es un mundo que conocemos, pero que muchas veces preferimos ignorar. ¿Okay? Un mundo que conocemos, pero que muchas veces preferimos ignorar. Y es el mundo espiritual. El mundo espiritual que, aunque nosotros no lo vemos, existe. Y nosotros no podemos ignorar eso. ¿Okay? Cuando nosotros llegamos a Cristo como pecadores y le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, en ese mismo momento, en ese mismo instante, en ese mismo segundo que usted recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, automáticamente usted tiene un enemigo número uno. ¿Sabe cuál es ese enemigo? Sí, Satanás. Como muchas veces hay otros que llaman el diablo. Y hay muchos cristianos que incluso no les gusta ni siquiera nombrarlo. Pero no, ya está vencido en el nombre del Señor. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, en ese mismo momento se convierte en enemigo de Satanás. ¿Y por qué enemigo de Satanás al momento de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? ¿Y por qué no antes? Porque antes de recibir a Cristo, nosotros le servíamos a Satanás. Y no había ningún problema para él el que viviéramos una vida totalmente desordenada porque estábamos a su merced. Pero al mismo momento que recibimos a Cristo, comenzamos, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que yo venía viviendo, no debo vivirlas más. Y desde ese mismo instante comienzo a vivir una vida agradable a Dios. Y cuando yo decido vivir una vida agradable a Dios, comienzo a tener problemas. Y muchas veces entra esta interrogante: Señor, ¿por qué antes de recibirte no tenía tantos problemas como ahora que soy cristiano? Ahora que soy cristiano, como que los problemas se aumentan más. Justamente es porque nuestro enemigo número uno va a hacer todo lo posible para que usted no viva una vida agradable delante de Dios. El apóstol Pedro, el primer pastor de la iglesia primitiva, después que Cristo fue al cielo, escribió lo siguiente. Vea conmigo
Primera de Pedro. Primera de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 4, el apóstol Pedro nos advierte. El apóstol Pedro creo que puede identificarse con los padecimientos de haber recibido a Cristo en la vida. El apóstol Pedro, aquel que cuando hablamos de el discípulo Pedro, el apóstol Pedro, lo primero que viene a nuestra mente es: ese fue el que negó a Cristo. En 3 oportunidades ese fue el que negó a Cristo. Sí es cierto que lo negó, pero también es cierto que se arrepintió. Y bajo ese arrepentimiento, Cristo Jesús le da la responsabilidad de pastorear al resto de los discípulos. Y quizá a lo mejor usted y yo hubiésemos dicho: ese hombre no está calificado para ser el pastor de nosotros. El apóstol Pedro fue aquel que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ese mismo Pedro fue el que le dijo el Señor Jesús: apártate de mí, Satanás. Y entonces pareciera que hay un contraste acá, pero no es la persona, es lo que está detrás, que es lo espiritual. Por eso es que es un mundo que nosotros conocemos, pero que preferimos más bien ignorar, que es el mundo espiritual. Ese mismo apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, no debe ignorar las maquinaciones de Satanás. No debe ignorar que Satanás va a buscar una o mil formas de poder hacer que esa persona se desvíe del propósito de Dios para con él o para con ella. Y el apóstol Pedro dice acá: amados, no se sorprenda del fuego de prueba que muchas veces sobreviene entre nosotros. Como que si una cosa extraña estuviese aconteciendo, como que ¿qué pasó? No entendía. Porque el versículo 13 sigue diciendo: sino gozaos por cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. No podemos ignorar, mis hermanos, el hecho de que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor, que nosotros no debemos ignorar. Y Jesucristo, Cristo Jesús, en ningún momento, si usted puede ir conmigo a todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, usted no va a conseguir en ninguna parte del Nuevo Testamento donde Jesús le diga a los cristianos o a sus seguidores que iban a vivir una vida feliz, que iban a vivir una vida sin problema. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte dice eso. Al contrario, Jesús les advierte y le dice: por mi nombre, por mi causa, van a tener persecución, los van a despreciar, los van a perseguir, incluso los van a matar. Pero quiero que vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. En el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 16. Aquí encontramos
los últimos versículos, desde el 25 al 33, una enseñanza casi ya en la hora o en la noche antes de que Jesucristo fuese arrestado. En ese momento Jesucristo comienza a decirle a los discípulos que ya Él no va a estar, que Él va al Padre. Y me encanta el versículo 32 y 33. Usted puede leerlo después completo en casa, pero acá solamente vamos a resaltar los dos últimos, 32 y 33. Dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí está la advertencia del Señor Jesús para con sus discípulos al decirle que la vida cristiana es una vida constante, de lucha a lucha. Pero el versículo 33 es una gran bendición y esperanza para nosotros como cristianos. Versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sigue diciendo: en el mundo tendréis ¿qué? Ahí está. En ningún momento le está diciendo: en el mundo van a vivir una vida sin problema. No está diciendo eso. Y tiene que tener presente que es una noche antes de que Jesucristo iba a ser arrestado, condenado a muerte y crucificado. Ya no iba a estar más con los discípulos. Y les dice: en este mundo tendrán aflicción. Pero hay una esperanza. No quedó solamente ahí. Si hubiese quedado solamente ahí, hubiésemos dicho: oh, qué tristeza. Pero vea lo que sigue diciendo: pero confiar. Confiar. Y quiero que usted entienda algo, un dato que le voy a dar. Si lo sabe, lo recuerda, y si no lo sabe, lo tiene presente. Cada vez que usted lee una palabra en proceso de una acción y termine con una D, es una orden. Te repito, cada vez que usted lea una palabra en la Biblia que vaya dirigida a una acción y termina en una D, es una orden. Entonces aquí el Señor le está diciendo a los discípulos: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, es una orden: confía, no dudes, no desmayes. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque es lo que sigue diciendo: yo he vencido al mundo. Y si nosotros confiamos en aquel que venció al mundo, aplicamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos que tener presente eso. Entonces, un mundo que usted y yo conocemos, pero que muchas veces preferimos ignorar. Teniendo todo esto presente, mis hermanos, yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 6 para poder entender ahora qué mundo, cuál es la guerra, cuál es la lucha espiritual que hay a nuestro alrededor. En Efesios capítulo 6, versículo 10, un pasaje muy conocido para muchos. Vamos a iniciar desde el versículo 10. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos. ¿Por qué demás? ¿Por qué? Por lo que Pablo, aunque aquí viene hablando de someternos unos a otros, viene hablando de autoridad, viene hablando de sujeción, porque si usted comienza a leer desde el versículo 1, está orientando a que los hijos deben ser obedientes a los padres, que los padres no deben provocar a ir a los hijos, que los amos no deben tratar mal a los siervos, y los siervos deben someterse a sus amos.
Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que tener presente algo. ¿Por qué Pablo, el apóstol Pablo en este caso, después de venir diciendo, hijos obedecer al Señor, esposas sujetarse a sus esposos, esposos amar a su esposa, siervo obedecer a vuestros amos tratar bien a sus siervos? ¿Por qué Pablo, después de dar estas instrucciones, agrega una lucha espiritual? Porque muchas veces nosotros como humanos, muchas veces pensamos que el entorno en que nos rodea y la discordia que muchas veces se puede presentar, hablando por ejemplo casa, con mamá, con papá, con los hijos, muchas veces pensamos e ignoramos que detrás de esa persona o detrás de esa situación hay un enemigo que vino, según Juan 10:10, vino a tres cosas: matar, hurtar y destruir. Olvidamos muchas veces eso. Entonces el apóstol Pablo quiere llamar la atención en eso. Dice, por todo eso, hermanos, cuando usted se consiga en un conflicto con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no mire nada más el conflicto con la persona, mire el conflicto que está detrás. Mire lo que está detrás de todo esto, que es espiritual. Es espiritual. Y entonces Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted se consiga en ese conflicto, usted debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí, el día viernes, aprendíamos cómo nos fortalecemos en el Señor. Por medio de sus palabras, yo me fortalezco en Él. Si yo quiero ser fuerte espiritualmente, ¿cómo me fortalezco? Con la palabra de Dios. Y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la situación difícil, yo voy a estar fuerte, porque voy a estar lleno de la palabra de Dios y para poder resistir esa situación. Y el apóstol Pablo agrega otra cosa más aquí, vaya conmigo, dice, nuevamente en Efesios, el apóstol Pablo agrega otra cosa, en Efesios 6, versículo 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firme. ¿Contra qué? Entonces nosotros pudiéramos decir, ¿por qué si Pablo viene hablando de someterse unos a otros, por qué aquí entonces termina concluyendo esta oración diciendo contra las acechanzas del diablo? Porque Pablo tenía muy presente que la lucha, como dice el versículo 12, vaya conmigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha con lo que vemos físicamente. ¿Con qué tenemos lucha? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de la región celeste. Esa es la lucha espiritual. Esa es la verdadera lucha que usted como cristiano, usted y yo como cristiano tenemos. Un mundo que conocemos, sabemos eso, pero muchas veces preferimos ignorarlo. ¿Y cómo sabemos que es una lucha espiritual? ¿Cómo se presenta esta situación? Bueno, vaya conmigo, sin perder Efesios, marque Efesios capítulo 6, y vaya conmigo ahora a Daniel capítulo 10. Vaya conmigo a Daniel capítulo 10. Para poder entender un poquito lo que es la lucha espiritual. En Daniel capítulo 10, poder darnos una breve dirección de lo que es una lucha espiritual. ¿Okay? El profeta Daniel estaba orando a Dios porque él quería que el pueblo de Israel, que en ese momento estaba siendo esclavizado por medio del imperio medo-persa, con el rey Ciro, en ese entonces, comienza a orarle a Dios y comienza a pedirle a Dios que se acuerde
de la promesa que le dio Jeremías, que después de 70 años de esclavitud, el pueblo de Israel volvería nuevamente a Jerusalén. Daniel comenzaba a orar. Cuando Daniel comenzó a orar, se le apareció una visión dentro de todo el panorama. Usted después puede leer Daniel capítulo 10 completo y 11 para que pueda agarrar bien el contexto, pero quiero resaltar solamente dos versículos. Versículo 12 dice: entonces me dijo, aquí hablando el arcángel Gabriel, el mensajero del pueblo de Dios para el pueblo de Israel. Y quiero que sepa algo, familia, si usted no lo sabe, téngalo de ahora en adelante presente. Dios, según lo que vemos en este pasaje, al parecer, Dios tiene asignado un arcángel para cada nación. Porque si usted ve desde todo el trayecto del mensaje de Dios para el pueblo de Israel, siempre es Gabriel que le da el mensaje. Siempre es Gabriel. Entonces pareciera que Dios asigna para cada nación un arcángel protector o mensajero, porque vean lo que sigue diciendo. El versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién está hablando acá? El arcángel Gabriel. Pero vea lo que sigue diciendo, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Aquí hay algo interesante. Si es un arcángel, ¿cómo entonces el rey de Persia se opuso? Entonces es una lucha espiritual. ¿Lo están siguiendo conmigo la enseñanza? Es una lucha espiritual, mis hermanos, que no podemos ignorar. Porque vean lo que sigue diciendo. Se opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí está. Se presentó una guerra espiritual cuando Dios da la orden de responderle a Daniel la oración. Quiere decir, mis hermanos, que cuando usted y yo oramos, pasan cosas como maravillosas. ¿No es lo que dice la Escritura? Por eso es que dice que el poder del cristiano, ¿dónde está? En la oración. El poder del cristiano está en la oración, porque cuando oramos pasan cosas maravillosas. Dios se mueve a nuestro favor. ¡Qué bendición! ¿Por qué ese Dios se mueve a nuestro favor? Vaya conmigo ahora para poder ver cómo Dios se mueve a nuestro favor. Ven conmigo a Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes encontramos otra historia que nos va a ayudar a poder entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que nuestra lucha es espiritual. En Segunda de Reyes, capítulo 6, en Segunda de Reyes, capítulo 6, encontramos una historia de la guerra entre Siria e Israel. En este caso, en el Antiguo Testamento se presentaban esas guerras. Y pasaba algo interesante. El rey de Siria armaba su equipo, sus generales, y los reunía. Y les decía: vamos a hacer una emboscada al pueblo de Israel.
vamos a reunirnos en tal lugar, los esperamos y cuando vayan a pasar, los emboscamos y los eliminamos. Pero es interesante que solamente se reunía el rey de Siria con sus generales nada más. Pero al mismo tiempo, el profeta Eliseo le mandaba decir al rey de Israel: hey, no pases por tal lado, porque el rey de Siria está por ahí. Y eso pasó en varias oportunidades. Y llegó el rey de Siria, se molestó y llamó a su general y le dijo: ven acá, yo quiero saber quién está infiltrado aquí. Yo quiero saber quién de ustedes, después que yo doy el plan, quién de ustedes va y habla con el rey de Israel y le dice lo que yo voy a hacer. Y saltó uno y dijo: no, señor, no es que hay un infiltrado acá, sino que en Israel está el profeta. Está el profeta. Y cuando nosotros aquí armamos el plan, no sabemos cómo, pero ya el profeta lo sabe. ¿Quién le dice al profeta? Obviamente Dios. Y él dice entonces: bueno, vamos a hacer algo. Averigua un momento dónde está el profeta y lo vamos a ir a meter preso. Lo vamos a capturar. Y averiguaron dónde está el profeta. Y cuando averiguaron dónde está el profeta, mandaron un ejército a traerlo preso. Y dice que en la noche custodiaron la ciudad donde estaba el profeta. Pero vaya conmigo, ahí en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Versículo 14 de 2 de Reyes capítulo 6 dice: entonces vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? ¡Qué interesante! Imagínense, estaba solamente el profeta Eliseo y el criado. Y tienen toda la ciudad sitiada. Y quizá a lo mejor el criado se vio el profeta y él dijo: ay, Señor, ¿y ahora qué haremos? Estamos listos. En Venezuela diríamos: estamos fritos. No tenemos escapatoria. No tenemos salida. Pero vea cuál fue la respuesta del profeta. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Qué interesante, mis hermanos! Imagínense, váyanse conmigo un momentico a la historia. Solamente el profeta y el criado en una casa. Y el profeta y el criado vio toda la multitud. Y dice: Señor, ¿y ahora qué haremos? Y entonces imagínense el profeta decirle: tranquilo, chicos, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Imagínense la cara. La Biblia no nos lo dice. Pero ¿qué pensaría usted y yo? ¿Cuál sería la cara que usted y yo hubiésemos puesto? Seguro haríamos esto. Vemos el profeta, vemos alrededor, pero Señor, estamos tú y yo solos. ¿Cómo tú me vas a decir que los que están con nosotros son más que los que están con ellos si estamos tú y yo nada más? Quizás a lo mejor la Biblia no lo dice, pero lo más seguro que la expresión que puso el criado fue una expresión de asombro, porque vea lo que sigue diciendo el siguiente versículo 17.
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Ahora le pregunto, mis hermanos, ¿sería que el criado de Eliseo era ciego? Según lo que estamos leyendo, el criado de Eliseo no es ciego. Entonces, ¿por qué el profeta Eliseo está orando y dice: te ruego que le abra los ojos? ¿De qué ojos está hablando? Ojos espirituales, mis hermanos. Ojos espirituales. Y ahora recuerda que le dije que cuando oramos, Dios se mueve a nuestro favor. Aquí está Eliseo y oró. Y vea lo que sigue diciendo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Qué interesante, mis hermanos. Muchas veces nosotros ignoramos el gran privilegio que nosotros tenemos siendo pecadores, que Dios se mueva a nuestro favor. Muchas veces nosotros ignoramos eso, mis hermanos. Y muchas veces nos creemos autosuficientes al pensar que merecemos cualquier cosa, cuando realmente no merecemos nada. Y lo que recibimos es por la misericordia de Dios, que día a día son nuevas. Pero aquí vemos que Dios cumplió la petición de Eliseo y abrió los ojos del criado, siga conmigo, y miró. Versículo 17. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué bendición, mis hermanos! Realmente Eliseo tenía toda la razón a decir: los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Son más. Después usted puede leer con casa con más calma la historia, pero para concluir la historia y no serla tan larga, dice que Eliseo también le pidió a Dios que le diera una ceguera al ejército que el rey de Siria había mandado, y lo llevó hasta Samaria, hasta el rey de Judá en Samaria, y no los mataron, mis hermanos, sino que más bien les dieron comida. Porque quizás a lo mejor el profeta Eliseo entendía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es espiritual. Tenemos que tener muy presente eso. Y si nuestra lucha es espiritual, ¿cómo debemos pelear? Ya entendemos que nuestra lucha es espiritual, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Cómo debemos pelearla? Bueno, vaya conmigo ahora nuevamente a Efesios, que le dije que no lo perdiera. Efesios, el apóstol Pablo en Efesios nos va a dar la clave de cómo usted y yo debemos pelear nuestra lucha espiritual. Nuestra lucha espiritual, versículo 13, Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice parte, no dice alguna, no dice una sí, no, dice toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos, una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, nos alistamos al ejército de Dios. Y aquellos que de una u otra forma han estado en el ejército o en la policía o en cualquier lado, va a entender lo que significa alistarse. Cuando yo pagué servicio militar en el año 97,
Y cuando yo llegué al ejército como alistado, la primera arma que me dieron, o la primera herramienta que me dieron fue un trapito para que limpiara el piso. Y me dice, si tú pierdes este trapito, tienes problemas. Y por 4 meses no debí perder el trapito. Cuando me juramenté, me quitaron el trapito y me dieron un fusil. Y me dijeron, este es tu mamá, este es tu papá, esta es tu familia. Tienes que cuidarlo con tu vida. Porque si lo pierdes, tienes problemas. Lo mismo pasa en el ejército de Dios. Cuando usted se alista en el ejército de Dios, Dios le asigna una armadura con la cual usted debe armarse, debe vestirse para poder estar firme. Pero ojo, usted no puede utilizar la armadura de su hermano. ¿Recuerda lo que pasó con David y Saúl? Que Saúl quiso que David utilizara la armadura de él para enfrentar a Goliat. No le servía. Porque Dios asigna a cada uno de nosotros una armadura específica para usted. Y usted debe pararse todos los días en la mañana y así como se alista, va al baño, se asea y busca la ropa que se va a poner dependiendo de la actividad del día. De la misma forma debe utilizar y vestirse de esa armadura de Dios espiritual, porque la lucha es día a día. No, hoy Satanás no me va a tentar, no me va a poner hoy la armadura. No, mis hermanos, es día a día. Pero ¿qué tipo de armadura? Y aquí está, vaya conmigo, siga conmigo ahí en Efesios capítulo 6, ahora en el versículo 14, y dice, estad pues firme, ceñido vuestro lomo, ¿con qué? Y aquí comienza el apóstol Pablo a describir lo que es la armadura de Dios. Y grandes doctores en teología han dicho que posiblemente el apóstol Pablo, cuando utilizó la ilustración de la armadura de Dios, se refería a un soldado romano, la forma como un soldado romano estaba vestido. Dice, ceñido vuestros lomos. Y en muchas oportunidades, cuando yo pregunto a mis hermanos, ¿para usted qué es lomo? Mucha gente piensa que los lomos son esto. No, los lomos no son esto. ¿Sabe qué son los lomos? Los lomos estos son los lomos. Lo que está acá, por eso es que dice ceñido vuestros lomos, ceñido vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, debe estar bien apretado el cinturón para que cuando se presente la guerra, el pantalón no se caiga. Eso es lo que el Pablo le quiere decir, ceñido vuestros lomos, bien ajustados. En otras palabras, di siempre la verdad. Di siempre la verdad. Primera herramienta o primera parte de la armadura de Dios. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Debe estar firme eso ahí. Lo segundo que debemos utilizar, dice, y vestido con la coraza de justicia. La coraza era la que se colocaba al frente, la coraza de justicia. Y entre esa coraza se vestía, pero hay un detalle, mis hermanos. El 90% cuando Dios, por medio del apóstol Pablo, recomienda que pónganse la coraza de justicia, el 90% de los soldados romanos peleaban espalda con espalda. Uno mirando hacia allá y el otro mirando hacia acá para cuidarle la espalda al compañero. Y aunque tenía la coraza, entonces ya tenemos dos partes de la herramienta, de la armadura de Dios. La primera, ceñido ¿qué? Con la verdad.
La segunda, justicia. Verdad y justicia. La tercera, y calzados los pies con el resto del Evangelio de la paz. El apóstol Pablo dice, calzado el Evangelio. En aquel entonces nosotros no había tanta tecnología como la que usted y yo hoy en día disfrutamos. Y muchos de los que estaban en aquel entonces, lo que utilizaban era posiblemente como lo que la historia nos enseña, lo que usaban los soldados romanos eran como especie de una sandalia, que lo único que le tapaba le cubriera la planta del pie. Y eso le ayudaba a que cuando uno camina descalzo y hay muchas piedritas, ¿qué pasa con nuestro pie? Aquellos que muchas veces no están acostumbrados a caminar dicen, ay. Y por eso es que el Señor dice ahí, el Evangelio de la paz. En otras palabras, debes estar muy pendiente y predicar el Evangelio. Lo tercero, pero con paz. Lo tercero. Ya tenemos entonces el cinturón, ya tenemos la coraza y ya tenemos el calzado. Vamos armando lo que es la armadura de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Y aquí hay algo interesante, mis hermanos. El escudo de la fe, normalmente para aquellos que son derechos, el escudo siempre va acá. Y imagínense en una guerra donde usted tiene que mantener algo levantado por un tiempo. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, sin tener nada en la mano, ponga la mano así, ¿qué va a pasar por un tiempo? ¿Qué va a pasar con la mano? Sin tener nada, ¿qué va a pasar con la mano? Poco a poco la mano va a ir sin tener nada. Imagínense ahora teniendo un escudo. ¿Qué va a pasar con la mano? Va a llegar un momento en que la mano va a caer. Por eso es que día a día, ¿qué significa el escudo? Fe. Por eso es que usted y yo debemos siempre avivar nuestra fe. Porque va a llegar un momento, mis hermanos, en que nuestra fe quizás pueda menguar. Y pues quizás a lo mejor nuestro brazo se pueda caer. Y vamos a quedar descubiertos. Y es interesante que Dios en su palabra dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué debes guardar? Tu corazón, porque de él mana la vida. Por alguna razón, y no es casualidad, Dios ha permitido que hayan dos cosas dentro de su armadura que curan el corazón, que es la fe y la justicia. ¿Por qué razón? Por la razón siguiente, que si en algún momento de mi vida cristiana mi fe mengua, queda la justicia de Dios cubriendo el corazón, que me va a decir, Dios es justo y pagará conforme a su justicia. Qué interesante. Entonces tenemos cuatro. Dice el cinturón, que es la verdad. Tenemos la coraza de justicia. Tenemos el calzado del Evangelio de la paz. Y tenemos el escudo de la fe. La siguiente parte de la armadura dice, versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es el casco que el soldado romano utilizaba para protegerse. Aquí me he dado cuenta que el 90% de los motorizados utilizan casco. En Venezuela yo soy motorizado también, tengo una moto, y el 90% de los motorizados en Venezuela no usan casco.
Y cuando llegan a un lugar donde está un policía de tránsito, el policía de tránsito automáticamente le dice, póngase el carro, porque si no, te levanto una multa. Pero ¿para qué le mandan a poner el carro? Para protección. Mis hermanos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, Satanás pierde todo control en uno, pero no quiere decir que te deja tranquilo. Y Satanás va a comenzar a trabajar aquí, en tu mente, y quizá a lo mejor puedes llegar a decir, tú no eres salvo, tú no mereces, tú esto, tú aquello. Comienza a trabajar aquí. Por alguna razón entonces debes ponerte el yermo de la salvación, la seguridad de la salvación. Que aunque Satanás en algún momento pueda decirte, tú no eres cristiano, tú no mereces esto, tú puedas también al mismo tiempo con esa seguridad de la salvación, puedes decir, sí, quizás a lo mejor yo cometí tantos errores en mi pasado, cuando vivía una vieja vida, pero ahora yo soy de Cristo. Yo no puedo evitar que un pajarito vuele a mi alrededor de mi cabeza. No puedo evitar eso. Hablando de los pensamientos, hablando de las tentaciones, hablando de las pruebas. Yo no puedo evitar que un pajarito vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga nido en él. Eso sí puedo evitarlo. Eso sí puedo evitarlo. Y lo evito cuando tengo la seguridad de que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, aunque no soy perfecto, no practico el pecado. No practico el pecado. Entonces ya tenemos acá todo. Y si nosotros vemos las 5 partes de la armadura de Dios, todas estas 5 son para defendernos de las acechanzas del enemigo. Que es, ahora vamos al término espiritual. Entonces, día a día yo debo vestirme ¿de qué? De verdad, de justicia, de paz, de fe y de seguridad de salvación. 5 puntos que yo debo día a día vestirme espiritualmente, porque no debo olvidar que mi lucha no es contra sangre y carne, mi lucha es espiritual. Y debo armarme o debo vestirme espiritualmente para poder estar firme. ¿No es lo que dice el versículo 13? Vaya conmigo nuevamente al versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿está qué? Firme. Está firme. Y la última parte de la armadura de Dios es la espada. Sigue diciendo, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única parte de la armadura de Dios con la que nosotros podemos defender en esta lucha espiritual. Y lo vemos, la utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el mismo Satanás. En Mateo capítulo 4, cuando después de 40 días y 40 noches de haber ayunado, se le apareció el tentador, dice la Escritura, y le dijo, tú tienes hambre seguro, dile a esta piedra que se convierta en pan y come. ¿Qué utilizó Satanás? La palabra. Y le digo algo, mis hermanos, no podemos ignorar que Satanás conoce la palabra de Dios. No podemos ignorar eso. Satanás conoce la palabra de Dios.
Y como Satanás conoce la palabra de Dios, muchas veces va a utilizar la palabra de Dios para tentarnos a nosotros, así como lo hizo con Cristo Jesús. Pero la única forma de nosotros defendernos es con la misma palabra de Dios. No podemos nosotros defendernos por nuestra propia fuerza. Porque vean lo que dice nuevamente, vean al versículo 10 de Efesios capítulo 6. No es nuestra propia fuerza, mi hermano. Tenemos que entender eso. El versículo 10 ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor. ¿Y qué más dice? Y en el poder de su fuerza. No podemos pelear nosotros una batalla espiritual con nuestra propia fuerza, porque es espiritual. Y como es espiritual, debemos pelearla espiritualmente. Debemos pelearla espiritualmente. Cuando como hijos de Dios, día a día nos armamos, nos vestimos de la armadura de Dios, podemos al final del día estar firmes. Y no porque somos perfectos, no porque somos mejores, no, es porque Dios lo promete y es porque es su fuerza en nosotros, porque nosotros somos débiles, nosotros somos imperfectos, nosotros somos incapaces. Pero ¿cuál es la promesa que Jesucristo le dejó a los discípulos en Mateo 28? Cuando le dijo que fueran a predicar el Evangelio, cuando le dijo que les enseñaran, que los discipularan, ¿cuál fue la última frase? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza, mis hermanos, que Cristo Jesús está a nuestro lado. Y como le dije hace rato, que en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada. Por eso es que el profeta Eliseo dijo: tranquilo, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Son más que toda esa gente que está. Porque Eliseo entendía que es una guerra espiritual. El apóstol Pablo entendió que es una guerra espiritual. Por eso que el apóstol Pablo escribe acerca de que no tenemos lucha contra sangre y carne. El apóstol Pedro también entendía que era una lucha espiritual. Por eso que dijo: hermanos, no se sorprenda por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que sea una cosa extraña os esté aconteciendo. Y dentro de mi vida cristiana, mi pastor me enseñó lo siguiente: Antonio, dentro detrás de cada turbulencia siempre hay una gran bendición. Y me decía este ejemplo, me decía: yo no soy marinero, pero siempre en lo que he podido ver, cada vez que se presenta en el mar abierto una tormenta donde muchas veces no se ve nada, después que se pasa esa tormenta hay una vista inigualable. Inigualable. Hablando de bendición. Hermanos, cada vez que nos paremos día a día y nos vestimos de la armadura de Dios para enfrentar nuestro día, al final Dios le va a dar la victoria del día. Es sumamente importante que podamos tener presente que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y si nuestra lucha es espiritual, debemos pelearla espiritualmente. Debemos pelear espiritualmente. Y utilizando las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Y nos ha dejado.
tengámoslo presente. Teniendo ahora esto en mente, yo le invito a que usted pueda inclinar sus ojos, su rostro un momento y pueda cerrar sus ojos. Y que usted pueda meditar en lo que Dios les ha hablado en esta mañana. Porque de seguro a mí me habló. Y dependiendo de lo que Dios le haya hablado a usted en esta mañana, usted pueda abrir su corazón al Señor. Y si su corazón fue sensible para escuchar su palabra, y posiblemente usted está ahí diciendo, sí es cierto, mi Dios, muchas veces en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, yo he querido pelear la batalla por mis propias fuerzas. He querido resolver los conflictos a mi manera. He querido resolver a mi parecer. Usted puede decir, Dios, ya no quiero seguir de esta forma. No quiero. Por tal motivo, te pido que me ayudes, que de aquí en adelante pueda yo pelear con tus fuerzas, que sea tu Espíritu Santo el que pueda guiar, que sea tu Espíritu Santo el que pueda dirigir, que sea tu Espíritu Santo el que pueda dar entendimiento, que siempre podamos tener presente tu armadura espiritual, que siempre pueda estar en nosotros la verdad, la justicia, la fe, la paz y la seguridad de la salvación. Ábrale su corazón al Señor, que su palabra pueda dar fruto digno de arrepentimiento. Mi Dios, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y gracias, mi Dios, porque hoy nos ayuda a recordar, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Señor, sino una lucha espiritual, Señor. Y que en medio de nosotros, mi Dios, hay un mundo espiritual, Señor, un mundo que conocemos, que sabemos que existe, pero que muchas veces preferimos ignorar. Pero hoy, mi Dios, más has tratado, Señor, con nuestras vidas. Y te pedimos, mi Dios, que puedas, mi Dios, ayudarnos a siempre tener presente que a la hora de la tentación, a la hora del conflicto, a la hora de la lucha, a la hora de la prueba, no podamos ignorar que es espiritual y podamos armarnos, podamos vestirnos de esa armadura para poder resistir y para poder estar firme. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, poder escucharla. Y todo esto, mi Dios, te lo pedimos